Segunda de Corintios capítulo 8, versículo 6. Amén. Dice la palabra de Dios del versículo 6 al versículo 11. Dice, de manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundéis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Porque ya conocéis la gracia de vuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora pues llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Amén. Dios es bueno. Empezamos a compartir la semana pasada, hermanos, acerca de lo que la Biblia enseña acerca de las ofrendas y los diezmos, y cómo hay un sector de la iglesia cristiana de sana doctrina y también de iglesias que no son de sana doctrina, que inclusive son sectas, que hacen de la fe un negocio, que se aprovechan de la fe de las personas para hacer de la Biblia, de la palabra de Dios, un negocio. Y están vendiendo milagros, están vendiendo las bendiciones de Dios. Y la palabra de Dios nos enseña a nosotros que todo lo que nosotros recibimos de Dios, todas sus bendiciones, las manifestaciones sobrenaturales de Dios, los milagros de Dios, todo lo bueno que recibimos es por su gracia, por su misericordia, de una manera inmerecida, no porque nosotros lo podamos comprar, sino que es por la gracia de Dios. Pero algunos venden, hermanos, los milagros del Señor y hacen de la fe un negocio. Y también hablábamos, hermanos, la semana pasada de que no solamente son culpables aquellos predicadores que hacen de la fe un negocio, sino que también son culpables aquellas personas que buscan a predicadores que les estén hablando de un evangelio de esa manera, un evangelio donde yo puedo manipular a Dios, un evangelio donde yo puedo comprar los milagros de Dios. No solamente es culpable el que predica ese falso evangelio, sino que también es culpable los que buscan, hermanos, un mensaje como ese, porque hay predicadores para todos los gustos. Hay predicadores legalistas, religiosos, condenatorios, y hay algunas personas que les gusta ese mensaje y realmente no están buscando el mensaje de la palabra de Dios, sino que lo que están haciendo es buscando un predicador acorde al estilo de mensaje que a ellos les gusta oír. Y la Biblia nos enseña a nosotros que la religiosidad, hermanos, que los legalismos son pecados, son carne. Así como el extremismo del libertinaje es pecado. Y también hay predicadores de ese corte que son predicadores que tienen un mensaje liviano. También hay predicadores, hermanos, que no están confrontando el pecado, que están llevando un mensaje que es un mensaje agradable al oído, un mensaje, hermanos, donde siempre se está hablando de asuntos psicológicos, donde se está hablando de cosas como las 7 llaves del éxito, por ejemplo. Pero muchos de esos predicadores, hermanos, simplemente quieren llevar un mensaje agradable al oído y mantener una congregación grande, y no están interesados en su corazón realmente de llevar la palabra de Dios. Cuando el Señor Jesucristo, en Juan capítulo 6, versículo 66, que es el texto de la apostasía,
muchos dejaron de seguir a Jesús porque él estaba dando un mensaje muy fuerte. Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿qué? ¿Se quieren ir ustedes también? Pues váyanse. Jesús no estaba, hermanos, para... la Biblia no dice que él fue y buscó a la gente, le dijo, no se vayan, no se me alejen, eso no era lo que yo quería decir, y que entonces el Señor hizo el mensaje más liviano. No, su mensaje era fuerte y no lo cambió, no vendió la palabra de Dios simplemente para tener una congregación más grande, para tener un número de seguidores más grande. Y hermanos, esa es la realidad. A través de la historia, muchos hacen de la fe un negocio y muchos les gusta congregarse en iglesias no donde se use la Biblia con el fin que ellos quieren, no donde se predique la palabra de Dios genuinamente, la sana doctrina. Y cuando nosotros queremos estudiar acerca de lo que dice la Biblia acerca de los diezmos, las ofrendas, quizás el texto más largo que encontramos es en 2 Corintios capítulo 8 y 9. Y también encontramos, por ejemplo, que Pedro, hermanos, ocupa todo un capítulo para advertirnos acerca de los falsos maestros, que con su avaricia, hermanos, se encargan de explotar al pueblo de Dios. Y Jesús habló más de dinero que de amor, que de paz, que de otros temas, hermanos. Entonces el dinero es algo importante. Ahora, estábamos mirando la semana pasada que la Biblia nos enseña a nosotros lo siguiente, hermanos. Nuestra fe está fundamentada en la ley, estamos fundamentada en los apóstoles y los profetas. Amén. Lo que los profetas del Antiguo Testamento enseñaron, dijeron, y lo que los apóstoles del Nuevo Testamento enseñaron. No los nuevos profetas y apóstoles nuevos que surgen hoy en día, esos profetas y apóstoles modernos, no esos, porque no se pone un fundamento sobre otro fundamento. Usted no tiene un edificio de 10 pisos y en el 10º piso le va a montar otro fundamento para seguir construyendo, no. Fundamento que puso abajo, el primero, es el que dice qué tan grande puede ser el edificio. Y hermanos, el fundamento es el que está en las Escrituras. Nuestra fe, hermanos, cuando miramos en la Biblia, los profetas, hermanos, del Antiguo Testamento, ellos no dieron leyes nuevas. La ley se le fue dada a Moisés, pero no a los profetas. Los profetas no trajeron leyes nuevas, hermanos. Los profetas confrontaron al pueblo porque habían abandonado la ley o porque no estaban cumpliendo la ley conforme al corazón de Dios, con un corazón correcto. Y cuando miramos a los profetas, a los apóstoles en el Nuevo Testamento, si de una cosa se cuidaron los apóstoles del Nuevo Testamento fue traer leyes nuevas. Los profetas en el Nuevo Testamento no trajeron leyes nuevas a la iglesia. No impusieron leyes nuevas, sino que el mensaje de ellos era similar al de los profetas. El asunto aquí no es traer leyes nuevas, mandamientos nuevos, normas nuevas. Porque inclusive las epístolas apostólicas nos enseñan que la ley se nos fue dada para que nosotros entendiéramos que era imposible salvarnos cumpliendo la ley. Que la ley nos mostraba a nosotros cuán pecadores somos, porque no sabíamos que mentir era pecado hasta que la ley nos dijo mentir es pecado. Y tratamos de no mentir, pero todos nos hallamos mentirosos. Los apóstoles nos enseñan, la ley no es para salvación. La ley es para mostrarnos que necesitamos salvación. La ley no es, hermanos, para alcanzar salvación, sino que la ley es para mostrarnos qué tan perdidos estábamos. Y la Biblia, hermanos, nos muestra a nosotros que es imposible salvarnos por nuestra propia fuerza, que es imposible salvarnos
a través de nuestros méritos, cumpliendo la ley, porque si quebrantamos la ley una vez, hemos quebrantado toda la ley. Y es imposible no quebrantar la ley, porque tenemos una naturaleza caída, una naturaleza pecaminosa. Y nuestra enemistad con Dios no consiste en que mintamos. Nuestra enemistad con Dios consiste en que somos mentirosos. Nuestra enemistad con Dios no consiste en que cometamos adulterio. Nuestra enemistad con Dios consiste en que somos adúlteros en nuestro corazón. Nuestra enemistad con Dios, hermanos, no consiste en que pequemos, sino que somos pecadores. Y hermanos, la ley, si algo hace, hermanos, es mostrarnos la gravedad del pecado. El pecado es algo muy grave, hermanos. No solamente nos hace enemigos de Dios, sino que nos condena eternamente. Y hay sectas como la de los testigos de Jehová, los adventistas del séptimo día, que enseñan que cuando uno se muere, pues ya se murió. Y ya se perdió. Ya se fue, se desapareció, se desintegró para siempre. Y eso es un mensaje equivocado. No es lo que enseña la Biblia. La Biblia enseña, hermanos, que hay una condenación eterna. Hay otro mensaje que surgió por allá en el siglo III que se conoce como el universalismo, que todos se van a salvar. Y algunas religiones han adoptado eso de que eventualmente uno va y tiene que pagar por sus pecados de alguna manera y después se va para el cielo. Y la Biblia dice que no, después de que tú mueres, ya cuando perdiste tu último aliento de vida, perdiste tu última oportunidad de ponerte en paz con Dios. Hay otras doctrinas, corrientes filosóficas que enseñan la reencarnación, por ejemplo, que tú vas reencarnando y que vas mejorando y que eventualmente vas a ser un ser supremo. Y la Biblia dice, como está escrito para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Hermanos, y la ley nos muestra que es imposible salvarnos, que estamos condenados para siempre, pero llegó la gracia de Dios. Y la gracia de Dios es que Dios dijo, te voy a dar lo que no te mereces, lo bueno que no te mereces. Esa es la gracia de Dios. Te voy a dar la salvación. No mereces que muera por ti, voy a morir por ti en la cruz. Y Jesús muere y resucita para que alcancemos perdón de pecados y vida eterna. Y es un mensaje, el evangelio es un mensaje que lo puede entender un niño chiquitico y un anciano, una persona con poca educación y una persona con mucha educación, el rico y el pobre. No importa el trasfondo cultural, la lengua que hable, el tiempo histórico en la humanidad, es un mensaje que todos pueden entender. Ese es el mensaje del evangelio. Pero es un mensaje que dice la Biblia, es locura para los que se pierden. Porque es una locura pensar que yo no me puedo salvar a mí mismo, que la religión que me heredaron mis padres no me salva, que mis buenas obras no me salvan, que es que yo he sido buena persona, entonces no me voy a salvar, que lo que me salva a mí es lo que hizo Jesús por mí, que es una salvación gratuita. Eso es una locura. Y para muchos es difícil de creer ese mensaje, de aceptarlo, de que la salvación es gratuita. Pero lo que la Biblia enseña es que cuando tú y yo, por gracia, aceptamos esa gracia de Dios salvadora, nosotros entonces, si robábamos, ya no robamos. Si mentíamos, ya procuramos no volver a mentir. Si adulterábamos, procuramos no volver a adulterar. Y empezamos un proceso de santificación, ya que hemos nacido de nuevo. Y procurar vivir para Dios y hacer buenas obras. Y la sorpresa que muchos se van a encontrar en el día del juicio, aquellos que tratan de salvarse por las obras, por la religión, la sorpresa que se van a encontrar, hermanos, es que los que hacían más buenas obras eran los cristianos que no confiaron en las obras para salvarse. Que los que eran más religiosos
porque iban a la iglesia todos los domingos y estaban más involucrados en los asuntos eclesiásticos, eran aquellos que no tenían su fe en la religión, que aquellos que depositaron su fe en la religión y solamente iban por allá a su iglesia, a su religión, en un bautizo, en una primera comunión, en un matrimonio. Pero los que se van a llevar la sorpresa, que los que más buenas obras hicieron y fueron más fieles congregándose, fueron los cristianos, el pueblo de Dios. Y ellos van a dar testimonio. Lo hicimos más que ustedes, pero entendimos que eso no nos salvaba. Que lo que nos salvaba era Jesús, lo que Él hizo por nosotros. Mas, sin embargo, hicimos buenas obras y fuimos fieles congregándonos y sirviéndole a Dios y dándole a Dios por agradecimiento, no para salvación. Y hermanos, la gracia de Dios es lo que vinieron a hablar los apóstoles. Los profetas no vinieron a traer una ley nueva, leyes nuevas, mandamientos nuevos, sino a confrontar al pueblo. Han abandonado la ley o no están cumpliendo la ley con todo el corazón. Y los apóstoles, la ley es necesaria y hay que procurar cumplirla. Porque aunque estamos bajo la gracia, la Biblia dice no matar, no podemos matar. La Biblia dice que no forniquemos, no adulteremos, entonces procuremos no fornicar y no adulterar. La Biblia nos enseña que no difamemos al prójimo. La ley no me salva, pero yo no voy a difamar al prójimo. Y yo cumplo la ley. Y yo procuro ser obediente a la ley de Dios, pero la ley no me salva. La ley no me salva. Y hermanos, por mucho tiempo yo me preguntaba, ok, ¿es los diezmos algo que los cristianos tienen que hacer o no? Por muchos años. Y leía en la Biblia, y buscaba en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Y lo que uno se encuentra, hermanos, es que en el Antiguo Testamento, hermanos, la Biblia, en el Antiguo Testamento habla del diezmo y las ofrendas. Y el pueblo de Israel no daba 10%, daban casi el 30%, porque se les sumaba las ofrendas obligatorias, mandatorias que tenían que dar, aparte del diezmo. Y en la Biblia, hermanos, vemos que Jesús critica, hermanos, a los escribas y a los fariseos. Y dice en Mateo 22:23, dijo Jesús, hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia y la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. El Señor Jesús viene y les dice, hipócritas, porque diezmáis todo. Porque ellos, por ejemplo, tenían 10 vacas, una vaca daba a luz 10 terneros, que si encuentran una vaca así me la venden, hermanos. Una vaca tuvo 10 terneros, entonces daban uno al Señor. Recogían el trigo, sacaban el 10% para el Señor. Pero eran tan extremistas, hermanos, que si iban por el camino, se encontraban $1 en el suelo, un denario en el suelo, 25 centavos se los encontraban, y ellos decían, no, yo tengo que diezmar de eso. Iban y diezmaban de eso. Y estaban entrando a la casa, y había, hermano, ahí, la gallina había puesto otro huevo extra, lo había dejado por ahí tirado. Uy, tengo que diezmar de ese huevo. Y era un extremo, hermanos. Y entonces el Señor critica la hipocresía de ellos, porque ellos eran muy buenos diezmando, pero ellos esclavizaban a otros hermanos con deudas y con intereses altos. Les prestaban dinero a unos intereses altísimos. Y había una ley, por ejemplo, del jubileo, que como a los 50 años se tenían que perdonar todas las deudas y no las perdonaban. Y los hermanos
eran esclavizados, como hoy en día hay gente que, la esclavitud moderna, hay gente que está esclavizada a deudas, ¿no? Y eso hacían entre ellos. Y habían un montón de cosas injustas. Y el Señor está criticando que el diezmo lo cumplen, pero están siendo injustos en otras cosas. Y entonces, lo que pasa con nosotros cuando leemos la Biblia, leemos lo siguiente. Dijo Jesús: hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis. O vamos más allá. Diezmáis la menta y el eneldo, el comino. Y lo dejamos hasta ahí. Entonces ya decimos, mire, diezmar no, Jesús dijo que no había que diezmar. Eso no es lo que está diciendo Jesús. Jesús dice, y dejad lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Entonces Jesús está diciendo, el diezmar es algo que hace parte de la ley. Amén. Pero no es lo más importante de la ley. No es lo más importante. Como muchas veces, de pronto en algunas congregaciones se cae en la trampa de que el diezmo es lo más importante de la ley. No. Hay otras cosas más importantes. El Señor Jesús dijo, hipócritas, ¿cómo van a decir que aman a Dios cuando no aman al prójimo? ¿Cómo quieren que Dios los perdone cuando no han perdonado? Si dices que amas a Dios, pero si dices que amas a Dios que no lo ves, ¿cómo dices que amas y no amas a tu prójimo que no lo ves? Entonces, ¿cómo en verdad dices que amas a Dios que no lo ves? El Señor Jesús está hablando de la justicia. Es más importante que otros mandamientos. Para el Señor, como yo trate a otras personas, lo que yo haga con otras personas es un reflejo del corazón que yo tengo para Dios. Si yo quiero que Dios sea misericordioso conmigo, yo soy misericordioso con otros. Si yo quiero que Dios me perdone, yo soy perdonador con otros. Si yo quiero que Dios cuide de mí, yo cuido de otros. Yo bendigo a otros. Y yo tengo un corazón correcto hacia otros, porque si yo no tengo un corazón correcto hacia otros, porque si yo no estoy mostrando esa justicia, esa misericordia, esa fe, con los que veo, yo no puedo mostrarle esa misericordia, justicia y fe a Dios que no lo veo. Y lo que hacen los profetas y lo que hacen los apóstoles es hablar al corazón. Ellos no hacen lo que hizo Moisés 7 o Moisés 8. No, él no viene aquí a poner leyes. Ellos vienen a hablar al corazón del hombre. Mire, está la ley. Pero ¿por qué vas a hacer la ley? Y el mensaje profético y apostólico de la Biblia se alinea con el mensaje de Jesús. Jesús nos habla de que va a haber un juicio de las obras buenas, que solamente van a experimentar los salvos. Vamos a venir delante de Dios y Dios va a juzgar nuestras obras. ¿Por qué lo hiciste? ¿Lo hiciste para que te vieran? ¿Lo hiciste para que te abrazaran? ¿Para que te reconocieran? Por tu propia gloria, vanagloria, es que yo tenía una posición, es que yo era alguien, o lo hiciste para mí, lo hiciste para Dios. Dios va a mirar el corazón, porque hermanos, dejamos de leer el texto aquí, pero el texto sigue, el texto no termina ahí. No dice, y dejar lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. La Biblia no está diciendo, no diezmen. Porque lo único importante es la ley, la justicia y la misericordia. Perdón, lo único importante es la justicia, la misericordia y la fe. No, Jesús dice, esto era necesario hacer. Hermanos, si hay un texto, si ustedes quieren que yo les muestre un texto en la Biblia donde diga que hay que dar a Dios económicamente, que inclusive Dios nos llama, que Dios no ha desechado el diezmo, las palabras de Jesús. Mateo capítulo 23, versículo 23. Jesús dijo, no el apóstol Pablo, no el apóstol Pedro, no el profeta Isaías, Jesús, no Edison. Y si no les gusta,
Enójense con el Señor Jesús, no conmigo. Jesús dijo, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? ¿Qué es lo que está diciendo? Hermanos, por ejemplo, a los hijos míos, yo le digo, ayúdale a tu hermana, porque de pronto dejó un desorden y dejó un montón de juguetes y le digo a la hermana, ayúdale a recoger los juguetes. Y la hermana dice, no, yo no estaba jugando con ellos. O, mira, ayúdale a limpiar, limpie la mesa. No, yo no fui el que comí en ese plato y en esa taza. Entonces yo les digo, no importa, lo tienes que hacer. Y entonces lo hace, pero lo hace con mala actitud, lo hace de mala gana, lo hace por imposición, lo hace con enojo. Entonces yo le digo, tienes que hacer lo uno y tienes que hacer lo otro. ¿Qué es lo otro? Lo uno es recoger el desorden que tienes que recoger aunque no sea tuyo, y lo otro es hacerlo con el corazón correcto. Y lo mismo en la ley. Lo hago, pero hago también lo otro. Lo hago con el corazón correcto. Jesús dice, esto era necesario hacer. Es necesario guardar la ley, pero sin dejar de hacer lo otro, hacerlo con el corazón correcto. Ahora, cuando digo hacer la ley, es donde entra la confusión. En la Biblia, hermanos, hay 5 tipos de leyes. Y hay 4 tipos de leyes que ya no hay que hacer. Por ejemplo, las leyes cívicas, cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, que hacían del cuerpo y dejaban materia fecal en el desierto, entonces se impuso la ley. No, con una estaca hagan un hueco, háganlo ahí, cúbranlo. Entonces esa ley la tenemos que seguir cumpliendo, hermanos. Cada vez que usted quiere ir al baño, ir al patio, hacer un hueco en el suelo y cubrirlo. No. Sentido común. Esa ley ya no se usa. Las leyes litúrgicas. El libro de Hebreos y las epístolas nos dicen que esas leyes ya no las tenemos que cumplir. Por ejemplo, que las leyes litúrgicas se tenía que traer un cordero y sacrificar para cubrir los pecados. Esas leyes litúrgicas ya no sirven para nada porque Jesús ya murió como ese cordero inmolado una vez por todas por nosotros. Ya no hay que hacer leyes litúrgicas, ya no hay que hacer leyes cívicas, por ejemplo. No hay que hacer las otras leyes, pero hay leyes, hermanos, que no se han desechado. Por ejemplo, a mí no me digan que los 10 mandamientos se desecharon, que ya Dios permite la idolatría, que Dios ya permite el adulterio, que Dios ya permite el asesinato. No, hay leyes que Dios ya no, que no están impuestas. Si nuestros hijos son rebeldes, ya no tenemos que sacarlos afuera de la ciudad y apedrearlos. Si un profeta, que hay tantos profetas falsos, dice una profecía que no se cumple, o le da una palabra a las personas para que descansen en algo que Dios no les dio, una promesa que Dios no les dio, ya no los sacamos afuera de la ciudad y los apedreamos. Hay leyes que no se cumplen ya, pero hay unas leyes morales y éticas que sí se tienen que cumplir. Y el Señor no desecha, hermanos, de que le honremos con nuestros bienes. Y miramos en la Biblia, hermanos, que ya la enseñanza no es, hermanos, de cuánto tengo que diezmar o cuánto tengo que ofrendar. Ese ya no es el asunto que se presenta en la iglesia en el Nuevo Testamento, en la dispensación de la gracia en la que nosotros estamos hoy, hermanos. El asunto hoy, hermanos, es todo es del Señor. Y soy administrador de las cosas del Señor. Y Pablo, hermanos, cuando está hablándole al pueblo, le está hablando varios principios. Uno es que el dar es un acto de gracia. Y uno mira, hermanos, que él dice en el versículo 1, así mismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. ¿Cuál gracia? Es la misma palabra griega que se usa luego en el versículo 4, donde dice,
pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Entonces, la gracia y privilegio es la misma palabra griega que se usa, sino que en español usan esos dos sinónimos. Es un privilegio que yo recibo, que no merezco la salvación. Es un privilegio dar. Los macedonios eran pobres y piden el privilegio, queremos dar. Los apóstoles no querían que ellos tuvieran esa carga para ayudar a la iglesia en Jerusalén, pero ellos rogaron, queremos apoyar económicamente porque es un acto de gracia. Y cuando uno mira, hermanos, y sigue leyendo, y por ejemplo del 6 al 11 que estuvimos mirando, la palabra gracia se está repitiendo constantemente. En el versículo 6, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Luego en el versículo 7, abundad también en esta gracia. Luego, hermanos, miramos en el versículo 9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo y nos narra lo que Él hace por nosotros, dándonoslo todo a nosotros, hermanos. Y la Biblia nos enseña aquí que el asunto ya no es, hermanos, que el énfasis ya no es cuánto tengo que diezmar, cuánto tengo que ofrendar, sino que Dios me llama a que yo lo haga y no deje de hacer la otra cosa, que lo haga y lo haga con el corazón correcto, con las motivaciones correctas. Dios no quiere que yo ofrende económicamente de mi dinero a la obra de Dios por necesidad. Dios quiere que yo lo haga por amor. Dios no quiere que yo lo haga, hermanos, por imposición, sino que yo lo haga con libertad y con alegría. Hermanos, uno ve que aquí en este texto también se enseñan otros principios. A mí me da tristeza, por ejemplo, ver lo vi en Costa Rica, que en una iglesia, hermanos, vendían los asientos del frente y eran los asientos VIP. Entonces, si usted se quería sentar más cerca del pastor y de la predicación, usted tenía que pagar algo mensual o anual. Y eran los asientos VIP. Si alguien se sentaba y por accidente, lo movían para atrás. Y eso va en contra de la Biblia. La Biblia dice que no tengamos privilegios con nadie. Y hermanos, también me di cuenta, por ejemplo, de que le decían a la gente que si no habían traído dinero en efectivo, que no se preocuparan, que ellos tenían ese aparatico donde podían meter la tarjeta de crédito. Y si no tienes plata, no importa usar tu tarjeta de crédito. Y eso no es bíblico, hermanos. Porque cuando uno mira aquí en la Biblia, el texto que leímos dice, en el versículo 11, dice, ahora pues, vamos a leerlo desde el versículo 10, dice, y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo. Está hablando del corazón, tener el corazón correcto, pero también accionar. Amén. Yo quiero dar, sí, pero también dé. Dé, pero con ganas. Y si tiene ganas, dé. No solamente es tener ganas, sino dar o dar sin ganas. Tienen que ser las dos cosas. Con el corazón correcto. Y dice, no hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis pronto a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Ahora, ¿qué es lo que no predican a veces los predicadores? La última parte, que dice, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Conforme a lo que tengáis. ¿Qué es lo que me está diciendo en la Biblia, hermanos? Que debemos dar. Son tres cosas. Debemos dar voluntariamente, no por imposición. Debemos dar voluntariamente de acuerdo a nuestras capacidades.
No es bíblico meterme en deudas. No es bíblico meterme en deudas. Y hermanos, el Señor Jesús, yo siempre me preguntaba eso, ya no me lo pregunto más, pero yo me lo preguntaba, el Señor Jesús, ¿por qué no le dijo a esa viuda que no diera esa ofrenda? Porque era lo que le hacía falta. Señor Jesús, yo hubiera sido uno de los discípulos en ese tiempo, le hubiera dicho al Señor Jesús, pero usted ¿por qué no le dijo que no diera? Es lo que le hacía falta. Y la Biblia dice que el Señor Jesús estaba mirando y él supo que era lo que le hacía falta, lo que estaba dando, y el Señor Jesús la dejó dar lo que le hacía falta. Es lo que enseña Jesús, la Biblia. Pero hermanos, el consejo mío humano de un ser pecador que no tiene la plenitud del conocimiento del reino de Dios es que, hermanos, no vaya a dejar sin pan a sus hijos por traer dinero a la iglesia. No vayan a hacer eso. Así como se les aconseja, hermanos, de que el dinero, cuando un hombre trabaja, ese dinero no es de él. Es que aquí esa plata, con la plata, yo les compro esto, yo les compro aquello. No, hermanos. Es un trabajo en familia. Cuando tú trabajas, tú eres administrador de lo que Dios te está dando. Sí, pero es que yo trabajo, sí, el Señor te dio el trabajo. Sí, pero es que yo soy el que me levanto, sí, el Señor te dio las fuerzas para levantarte. Sí, pero es que yo sé hacer eso, sí, el Señor te dio el conocimiento, la habilidad para hacerlo. Y tenemos que estar agradecidos teniendo una familia. Y cuando tú trabajas, hermanos, estás aportando a lo que ya tu esposa está aportando y a lo que tus hijos han de aportar en el futuro. Pero no digas, es que es mío, yo lo compré y se lo estoy dando a mi familia. No, Dios nos lo está dando. Es Dios el que nos lo está dando a nuestra familia, la gracia de Dios. Y así como se aconseja que un hombre no vaya y se gaste el dinero en un casino, que no se vaya y se gaste el dinero, hermanos, en borracheras, mal gastado, que la mujer, hermanos, no se lo malgaste ahí comprándose un montón de par de zapatos que no se va a poner y bolsos. De igual manera, hermanos, si somos buenos administradores, vamos a traer de nuestra ofrenda económica al Señor y no vamos a estar pensando, voy a dar el 10%, no, voy a dar todo lo que mis fuerzas me lo permitan, voy a dar de acuerdo a mi capacidad, conforme a lo que tengo, y eso significa que no voy a permitir que mi familia pase necesidades, que mi familia pase sufrimientos, que mi familia padezca por causa de mi mala administración. Y esta palabra es dura, hermanos. Como familia de Dios, como hombre, como varón de Dios, hijo de Dios. Si soy casado, mi responsabilidad es ser proveedor para mi familia, para mi esposa y para mis hijos, y ser proveedor para la casa de Dios, para la obra de Dios, para la expansión del reino de los cielos. Pero muchos estamos más preocupados en proveerle las últimas llantas al carro, el último teléfono a nuestros hijos. ¿Qué sé yo, hermanos? No, yo tengo que ser proveedor para mi familia, pero también tengo que proveer para la casa de Dios. Y la enseñanza bíblica es muy fuerte, hermanos. Y de todos los años, yo creo que ya es más de una década aquí predicando. Hermanos, aunque quizás se ha mencionado en algún momento en cuanto a las ofrendas, pero yo nunca había predicado, hermanos, acerca de esto. Ya van 2 domingos, como que me está empezando a gustar, hermanos. Pero más de 10 años yo nunca había hecho una predicación acerca de los diezmos y las ofrendas. Pero, hermanos, la Biblia es muy fuerte en ese sentido. La Biblia, hermanos, Dios enviaba profetas, miren, han abandonado la ley, no la están cumpliendo.
o la están cumpliendo, pero no conforme al corazón de Dios. Y lo mismo los apóstoles. Hey, hay que cumplir la ley. No podemos seguir robando, no podemos seguir fornicando. Y Pablo es fuerte con la iglesia en Corintios porque estaban en pecados sexuales. Eso va en contra de la ley de Dios. Pero la salvación es por gracia. La salvación no es por la ley, no es por obras. Pero entonces, porque soy salvo por gracia, ya no voy a hacer buenas obras. Las tengo que seguir haciendo. Entonces, porque soy salvo por gracia, ya no voy a obedecer a la ley. Las tengo que seguir obedeciendo. Amén. Hermanos, el mensaje aquí, hermanos, es que debemos ser generosos, pero no irresponsables. Que debemos ser buenos administradores de lo que Dios tiene para nosotros. Y de que tenemos, hermanos, que dar, apoyar la obra de Dios, pero lo tenemos que hacer con el corazón correcto. Y una última cosa. Cuando la Biblia, hermanos, enseña aquí en el libro de Segunda de Corintios, hay algo muy interesante. Y es que el apóstol Pablo, cuando está dando todos esos principios de que el dar es un mandamiento, pero un mandamiento que él no quería imponer, sino que ellos cumplieran con un corazón voluntario, entendiendo que era un privilegio, que era por gracia que podían dar, que no lo hicieran por imposición, sino entendiendo es un privilegio, es la gracia de Dios que me permite dar, pero que dieran con responsabilidad, siendo buenos administradores de lo que tienen, siendo generosos, pero buenos administradores. Otro principio que se nos enseña es que cuando miramos, el apóstol Pablo dice que la ofrenda que ellos están recogiendo se la entregaran a una persona. Y dice, enviamos también con ellos a nuestro hermano, cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas, y ahora mucho más diligente por la mucha confianza que tiene en vosotros. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros, y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Perdón, no a una persona, sino a un grupo de personas. Pero antes de decir, mire, la ofrenda que están recogiendo se la van a entregar a este grupo de hombres liderado por Tito, y ellos la van a llevar a Jerusalén. Pero esos hombres no son cualquiera. Y Pablo dice, y empieza a narrar lo que ellos han hecho para Dios y cuál es el carácter de Dios que ellos tienen y cuál es su testimonio y la confianza que el apóstol tiene en ellos. Entonces ahí hay un principio detrás de eso, hermanos. Los diezmos y las ofrendas no se llevan a cualquier lugar. Si tú estás en una iglesia donde se está haciendo de la fe un negocio, donde el dinero que se recoge es para que el pastor tenga el carro del año, para que tenga sus viajes a Hawái, y no se está cuidando de la viuda, no se está cuidando del huérfano, no se está cuidando del más necesitado dentro de la congregación. Si el dinero no se está usando para que los pastores se puedan ocupar de la oración y de escudriñar las sagradas escrituras, la sana doctrina, si no se está siendo usado para la expansión del reino de los cielos, hermanos, si ahí no se está predicando una sana doctrina, tú le tienes que ser fiel a Dios más que a los hombres. Y tienes que buscar una iglesia de sana doctrina donde el dinero se esté usando éticamente, moralmente, espiritualmente de una manera correcta. Y dar tus diezmos y tus ofrendas en un lugar donde tú sabes se va a glorificar a Dios con eso. No donde se va a glorificar al ungido de Jehová. Porque el dinero no es para glorificar al ungido de Jehová, hermanos. El dinero es para glorificar a Dios y cuidar del pueblo de Dios. Amén. Hermanos, y esta iglesia puede dar testimonio. Nosotros aquí en la iglesia hemos, hermanos, buscado cómo cuidar de la gente.
Hemos apoyado económicamente a muchas personas a pagarles el arriendo, a pagar cuentas médicas, a hacer viajes de emergencia. Hermanos, gente que ha estado en necesidad económica, especialmente personas que realmente lo necesitan, que son parte del cuerpo de Cristo, inclusive gente de afuera, gastos médicos, gente que ni siquiera se congrega con nosotros, misioneros, obras misioneras. La iglesia, hermanos, ha apoyado económicamente y ha buscado hacer un uso del dinero correctamente, hermanos. Los que están acá pueden dar testimonio de eso. Amén. Entonces, hermanos, este es un mensaje que no es muy popular, porque yo no conozco, hermanos, nunca una canción que un cantante diga, voy a escribir una canción acerca de los diezmos. Voy a diezmar, traeré los diezmos al Señor. Yo no conozco ninguna canción así, nadie la canta, hermanos. Yo creo que sería la canción con menos likes en YouTube, hermanos. Pongámonos de pie, hermanos, preparemos nuestro corazón para recibir de la Santa Cena. Dios es bueno.